El término polarización en Venezuela, ¿cómo lo analizamos en este momento? ¿Cómo salimos de esa polarización que durante mucho tiempo se ha evidenciado en el país? Mira, te decía, terminando el negro anterior, 3.000 millones de dólares aprobados por la ONU para dar asistencia humanitaria en Venezuela, además de ayudar a resolver el problema de la crisis energética, etcétera. 3.000 millones que no se pueden ejecutar por el conflicto. O sea, eso ya nos pone de manifiesto la gravedad de la situación de Venezuela y la gravedad del conflicto, que es la razón por la cual se ha destruido la economía. Un país no puede progresar en medio de un conflicto permanente y una confrontación política agónica. Ahora, desde los dos extremos, plantean una cosa que yo llamo pensamiento mágico, ¿no? El gobierno siente que puede ir a estas elecciones a arrebatar las elecciones, inhabilitando, judicializando partidos, haciendo un montón de atropellos. Y hay gente del gobierno que dice, nosotros ganamos una elección así y Estados Unidos va a levantar las sanciones porque necesita nuestro petróleo y el país va a crecer 20% y vamos a ser felices en ese escenario. Eso es lo que yo llamo pensamiento mágico. Pensamiento mágico porque no tiene ningún asidero en la realidad. Si aquí no hay un proceso electoral transparente que merezca la confianza del país completo, aquí vamos a seguir en esta situación en la que estamos de crisis económica, sanciones, es decir, una suerte de, porque además no van a venir las inversiones que tienen que venir. Este gobierno genera mucha desconfianza a los sectores que tienen que invertir en Venezuela, genera mucha desconfianza porque, bueno, las empresas petroleras aquí fueron maltratadas, todos estos extracciones de petróleo, proyectos petroleros que han habido con las empresas mixtas han sido con un modelo de negocios donde se hace muy difícil la actividad petrolera. Entonces el gobierno al final no genera la confianza suficiente para generar las inversiones que hacen falta. Ahora, eso es pensamiento mágico, es decir, pensar que tú vas a hacer esta elección como sea y la vas a ganar como sea y el país va a poder marchar de forma normal, es pensamiento mágico. Del otro lado igual, ¿no? Es decir, nosotros vamos a una elección el 28 de julio, yo estoy seguro que Edmundo va a ganar, porque todas las encuestas y todo el ambiente lo dice así. Edmundo va a ganar las elecciones, Edmundo González, pero él tiene que ser proclamado por este CNE que preside Elvis Amoroso. Y tiene que ser juramentado por esta Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez. Y después va a tener que gobernar con un Tribunal Supremo de Justicia, con las características que tiene este, y con un contralor y un fiscal que lo van a controlar y fiscalizar, que son estos, que no los podemos cambiar hasta después del 2026, que son las elecciones parlamentarias. Entonces, de este lado también hay un pensamiento mágico. Nosotros ganamos el 28 de julio y todo va a ser un camino de rosas y cuando tú le planteas a la gente las dificultades que va a tener ese gobierno en un ambiente de conflicto, es como una negación, ¿no? Esto lo vamos a resolver y la Asamblea nos las volamos, convocamos una constituyente, puras fórmulas mágicas. Yo le pregunto a la gente cuando me habla de la constituyente, ¿quién organiza las constituyentes? Es este poder electoral, es el CNE. El CNE no lo puedes cambiar hasta que no cambies la Asamblea Nacional en el 2026. Cuando yo empiezo a conversar con la gente sobre las dificultades que vamos a tener, empieza otra vez el pensamiento mágico. No, todo eso se va a resolver mágicamente. La realidad que tenemos es que Venezuela sí puede crecer muchísimo, pero tienen que darse acuerdos, tiene que haber un ambiente en el país de unidad para sacar al país adelante. Y ese ambiente se puede construir porque es el escenario que más nos conviene a todos. Si ese escenario del gobierno, de yo salgo de estas elecciones como sea, las gano como sea, pone al gobierno en una situación difícil. Pone al gobierno en una situación difícil porque el gobierno de alguna manera ha tenido éxito en una política de ajuste económico en el que ha logrado controlar la inflación y controlar algunos índices macroeconómicos importantes. Si esta elección no termina bien y el gobierno vuelve a arrecian un poco más las sanciones, cosa que viene ocurriendo desde la Unión Europea, viene poniéndose una posición cada vez más dura frente a Venezuela, Estados Unidos tiene un proceso electoral, la situación internacional se le complica al gobierno, sus propios aliados han manifestado claramente que no están dispuestos a acompañar al gobierno en cualquier situación electoral. Ahora, en una circunstancia negativa para el gobierno, si tú cae la producción petrolera 10%, se rompe ese equilibrio fiscal que ha logrado el gobierno y esto se puede convertir para el propio gobierno en un problema de gobernabilidad tremendo. El escenario mejor para el gobierno, para la oposición y para los venezolanos sobre todo, es el escenario de un entendimiento mínimo que nos permita,
oye, salir al mundo entero a decirle en Venezuela se puede invertir, en Venezuela podemos Para eso se necesita dialogar, conversar, convivir. Para eso se necesita una cosa muy importante, es entender que el otro existe y que el otro no lo voy a desaparecer. Es decir, la lucha política en Venezuela se plantea en términos agónicos. Entonces, si yo te derroto a ti, te mato. Si tú me derrotas a mí, yo estoy muerto. Tiene que haber un espíritu de, mira, somos adversarios políticos, tenemos proyectos. Coexistencia. Tenemos que coexistir porque estamos irremediablemente condenados a eso porque somos todos venezolanos y entender que somos hormigas de una misma cueva. Es decir, más allá de las diferencias, nos tiene que unir a todos los venezolanos hoy varias cosas que están por encima de las diferencias políticas. Uno, la recuperación de la economía nacional. Si recuperar el aparato productivo, recuperar nuestra producción petrolera, recuperar nuestra producción agrícola y pecuaria, que en el campo pueda haber un impulso importante que saque a las familias campesinas de los grandes, pequeños y medianos productores adelante. Luchar contra la pobreza, resolver el problema de la pobreza. El problema de la pobreza se puede resolver en muy corto plazo si hay un espíritu de unidad alrededor de un proyecto de recuperación económica. Entonces son todas esas cosas las que nos tienen que unir a los venezolanos hoy, que tienen que estar por encima de las diferencias políticas. Si se genera ese espíritu, y ese espíritu no se puede generar si los que están en el gobierno sienten, bueno, si nosotros entregamos el poder vamos a terminar todos con una braga anaranjada en una cárcel de Estados Unidos. ¿Hay triunfalismo en este momento por parte de los sectores políticos, desde el gobierno, desde la oposición? Porque todos dicen que no hay posibilidad de que pierdan. Yo recomendaría que no hubiera triunfalismo, por lo menos en el lado nuestro. Es decir, esto es una pelea que hay que dar, que hay que ganar, y la vamos a ganar el 28 de julio. No la hemos ganado todavía, la tenemos que ganar ese día. La tenemos que ganar motivando a todos los venezolanos a que vayamos a votar. Nosotros andamos dedicados a recorrer el país motivando a la gente. Hay que votar, hay que participar, hay que defender los votos en las mesas. Hay que hacer todo un esfuerzo para derrotar al gobierno, que es un gobierno que que conserva muchísima fuerza, muchísimo poder, más allá de que haya una mayoría clara que nosotros percibimos en el país, una voluntad de cambio muy importante. Pero bueno, este juego no se gana hasta que contemos los votos y hasta que tengamos un candidato proclamado vencedor. Pero incluso a partir de ahí, todavía la lucha va a seguir, la lucha por reconstruir a Venezuela. Hay un tema que a mí que tenemos que reflexionar nosotros. La gente a veces se aísla un poco de procesos que han vivido otros países, pero que vale la pena analizar. El caso argentino, por ejemplo. En Argentina lograron salir del peronismo varias veces, que es más o menos lo mismo que el chavismo aquí, es decir, la izquierda argentina. Lo logró hacer hace mucho tiempo de la Rúa. De la Rúa logró vencer al peronismo y terminó saliendo de la Casa Rosada en un helicóptero desde la azotea porque no tenía manera de salir con las manifestaciones de los peronistas intentando sacarlo del poder. Después vino Macri, que logró vencer a los Kirchner y 5 años después tuvo que entregar el poder y casi que apurando las elecciones. Alternabilidad. El siguiente es Milei. Vamos a ver cómo le va a Milei. Es decir, que tú logres vencer al gobierno el 28 de julio no te garantiza nada. Aquí hay que ver esto con mucha madurez, con mucha seriedad. Nosotros tenemos no solamente que vencer al gobierno el 28 de julio, sino que tenemos que gobernar Venezuela en una situación de crisis económica y social muy dura. Cuando uno entiende todas estas cosas, uno va entendiendo la necesidad, oye, de generar en el país un clima de unidad. ¿En beneficio de qué? En beneficio de que este proyecto de cambio, de transición hacia la democracia tenga éxito. Si esto arranca en un esquema de conflicto, los que vamos a padecer somos los venezolanos. Si tenemos un espíritu de construcción de una unidad superior que apunte hacia el bienestar de los venezolanos y no hacia los intereses políticos, esta transición va a poder seguir caminando por el buen camino y vamos a poder lograr los objetivos que queremos, que no son otros que la reconstrucción económica del país y la recuperación social. Que básicamente recuperación social, para traducirlo al castellano, es la superación de la pobreza, que las familias puedan volver a tener un ingreso que les permita vivir con dignidad. Ese tiene que ser el objetivo, y ese objetivo solo se puede alcanzar en un ambiente de unidad nacional. Un ambiente de conflicto va a ser imposible para el gobierno y para la oposición. ¿Se puede alcanzar independientemente de los resultados? Yo creo que se puede alcanzar, hay que estar abierto a alcanzarlo independientemente de los resultados, porque repito, el escenario del conflicto es el escenario que más nos perjudica a los venezolanos. Y yo tengo un problema, y es que yo soy venezolano hasta los tuétanos. Yo nací en este país, me crié en este país, me siento venezolano, es el único país que es mío.
Si yo me voy a cualquier otro país y soy un extranjero, el único país que es mío es este, el único país donde se come lo que a mí me gusta, donde se escucha la música que a mí me gusta, donde se habla como yo hablo, donde se cree en el Dios en el que yo creo, que es el Dios de mis padres. Es decir, este es mi país, yo no me puedo ir a ningún lado. Y tengo una hija de 20 años, que yo no me quiero que se me vaya, yo quiero que mi hija, yo quiero vivir con mi hija aquí. Yo tengo mis padres vivos. Yo no me voy a ir a otro país porque yo no quiero vivir los últimos años que tengo para compartir con ellos, separado de ellos. Yo quisiera que todas las familias de Venezuela se reencontraran. Y la única forma de lograr eso es que logremos crear en Venezuela un clima de unidad que permita que podamos relanzar la economía